Era un titán de la industria, un hombre capaz de mover los mercados con un susurro, pero la única persona a la que no veía era la mujer que dormía a su lado. Para el multimillonario Alistair Hawthorne, su esposa Meline no era más que otra hermosa adquisición, un adorno tranquilo y elegante para su lujosa vida. Ignoraba sus ideas, despreciaba sus pasiones y hacía alarde de sus indiscreciones delante de ella, seguro de sí mismo. Ella era demasiado tímida para desafiarlo, pero nunca se le ocurrió preguntarle por los secretos que ella guardaba tras su dulce sonrisa. Esta noche, en su espectacular gala benéfica anual, en una sala llena de las personas más poderosas del mundo, está a punto de descubrir que la sombra que proyectó durante años era el lugar perfecto para que su esposa construyera su propio imperio. El silencio en el ático de los Hawthorne era un tipo de silencio muy particular. Era el sonido de las decepciones no expresadas, de las conversaciones que morían antes de comenzar y de la enorme distancia de mármol entre dos personas que compartían una vida, pero no una conexión. Meline Bowman. Durante 5 años, la señora Alistair Hawthorne conoció cada uno de sus matices. Podía rastrear sus ecos desde las ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad hasta el frío arte minimalista que Alistair había elegido para las paredes. El arte, como todo lo demás, era una inversión elegida por su valor proyectado, no por el alma que pudiera poseer. Meline era en muchos sentidos solo otra pieza de su colección. La había cortejado con la misma implacable concentración que aplicaba a una adquisición corporativa. Ella era una licenciada en Historia del Arte que trabajaba en una pequeña y respetada galería. Él había encontrado su inteligencia y su naturaleza gentil una novedad encantadora, un respiro de las mujeres ambiciosas y agudas que normalmente competían por su atención. La llamaba su sereno santuario, pero los santuarios por su naturaleza están destinados a ser tranquilos, a estar en silencio. Y durante 5 años, Meline había sido precisamente eso. Sus días eran una rotación meticulosamente programada de almuerzos benéficos, reuniones de la junta directiva de fundaciones, donde su única función era sonreír y asentir, y pruebas con diseñadores que la vestían según la imagen que Alistair prefería, elegante, discreta y totalmente segura. Sus opiniones, que antes él decía admirar, ahora se consideraban leves interrupciones. Estaba pensando en la gala de la Fundación Hawthorne de este año. Comenzó una noche durante una cena que rara vez compartían. A solas podríamos destacar a artistas emergentes. Podríamos dedicar un ala a exhibir su trabajo, darles una plataforma. Encajaría con mi trayectoria y aportaría una energía nueva al evento. Alistair no levantó la vista del informe financiero que tenía en su tableta. La gala es para nuestros donantes habituales, Meline. Quieren ver obras de Warhol y Rothko en la subasta, no lienzos de un chico desconocido en un almacén. Se trata de prestigio, no de energía. Hizo un gesto con la mano para descartar la idea, un gesto tan casual que resultó casi más cruel que un insulto directo. No estaba discutiendo, estaba corrigiendo la ingenua sugerencia de una niña. La conversación, como siempre, se evaporó. Su indiferencia no siempre era pasiva. Tenía un lado más agudo y público en la forma de Bianca Valente, una elegante socialité de cabello negro azabach con una sonrisa de víbora. Bianca era todo lo que Meline no era, ruidosa, ostentosa y descaradamente transaccional. Era la vicepresidenta de marketing de Hawthorne Industries, un puesto que Alistair había creado para ella. Era un secreto a voces que su relación profesional se extendía mucho más allá de la sala de juntas. Alistair se reía de las bromas mordaces de Bianca en las cenas, bromas que a menudo apuntaban sutilmente a los pintorescos intereses de Meline. Él colocaba su mano en la parte baja de la espalda de Bianca, un gesto de propiedad casual que provocaba una oleada de miradas cómplices en su círculo social. Lo hacía todo bajo la apariencia de familiaridad profesional, pero todo el mundo lo veía como lo que era, una humillación. Meline lo soportaba con una dignidad tranquila que a menudo se confundía con debilidad. Ella ofrecía una sonrisa forzada y educada,
con una postura perfecta y una compostura que le servía de escudo. Pero detrás de sus tranquilos ojos azules se llevaba un registro, cada palabra despectiva, cada mirada condescendiente, cada momento en el que la hacían sentir como un fantasma en su propia vida, quedaba registrado con meticuloso detalle. La próxima gala de la Fundación Hawthorne era la cumbre de su calendario social, y este año la tensión era más densa que nunca. Era la única noche en la que Alistair necesitaba que ella desempeñara a la perfección el papel de esposa perfecta y adoradora. El evento garantizaba una fusión masiva, y la imagen lo era todo. Querida, le había dicho, mirándola por fin una semana antes del evento, con los ojos escaneándola como si evaluara el precio de una acción. Asegúrate de llevar el collar de zafiros. Proyecta estabilidad. No le estaba pidiendo que se pusiera guapa para él o para ellos. Le estaba enseñando cómo ser un mejor activo. Esa tarde, Meline estaba en su estudio privado, una pequeña habitación soleada en la que Alistair rara vez entraba. Era el único espacio que sentía verdaderamente suyo, lleno de libros de arte, historia y, más recientemente, economía y derecho corporativo. Estaba en una videollamada segura. Su expresión se transformó. La máscara suave y plácida que llevaba en público había desaparecido, sustituida por una mirada de inteligencia aguda y concentrada. En la pantalla aparecía un hombre mayor de rostro amable con un traje conservador. El bloque final de acciones se adquirió esta mañana. Señora Hawthorne, señor Peterson, dijo con voz tranquila y firme. La cartera está diversificada y la sociedad de cartera está completamente aislada desde las 8:15 m. Usted es oficialmente la accionista mayoritaria. Meline sintió un temblor, no de miedo sino de poder, recorrer su cuerpo, y no hay ningún rastro documental que conduzca a mí. Ninguno en absoluto. Él confirmó que Orion Investment Group es tan anónimo como un fantasma. Para el mundo, es solo otro fondo agresivo y sin rostro que vio una oportunidad. Nadie sabe que está dirigido por una mujer que, según creen, se pasa los días planificando arreglos florales. Se permitió una pequeña y fría sonrisa. Durante meses, esa había sido su vida real. Las noches solitarias en las que Alistair trabajaba hasta tarde con Bianca eran sus sesiones de estudio. Los almuerzos benéficos eran su tapadera para reuniones discretas. Las interminables horas que pasaba sola en el silencioso ático estaban llenas de la emoción de una guerra secreta, una campaña librada en sigilo. Alistair pensaba que ella era una pieza de su colección. Estaba a punto de descubrir que ella era la coleccionista y que venía a por lo único que él valoraba más que nada en el mundo: su control inquebrantable. La gala era en 3 días. El escenario estaba listo. El catalizador, el único momento que fracturó la tranquila resistencia de Meline y la puso en un nuevo camino, no había sido una gran traición cinematográfica. Fue un pequeño comentario cortante, pronunciado con crueldad casual, lo que finalmente rompió el hechizo de su pasividad. Ocurrió 2 meses antes de que comenzaran sus adquisiciones secretas. Alistair ofrecía una cena íntima para un posible socio comercial, un industrial gruñón y adinerado llamado Robert Vance. Meline había planificado cuidadosamente el menú, supervisado la decoración e investigado los intereses de Vance, con la esperanza de contribuir a la conversación de manera significativa. A lo largo de la velada, Alistair dirigió la conversación exclusivamente hacia los campos de las fusiones financieras y las proyecciones de mercado, en los que se suponía que Meline era una espectadora ignorante. Cuando Vance, tratando de ser educado, se volvió hacia ella y le preguntó por su trabajo en la galería de arte. Antes de casarse, el rostro de Meline se iluminó. Era conservadora de escultura contemporánea, comenzó. Su voz se llenó de una calidez que había estado ausente durante años. Me centraba en artistas posmodernistas que trabajan con materiales recuperados. Hay un movimiento fascinante que explora la intersección de la sostenibilidad. Y Alistair la interrumpió con una carcajada indulgente. Meline, por favor, no aburras a Robert con tus pequeños pasatiempos. Se volvió hacia Vance con una sonrisa cómplice en el rostro. Tiene buen corazón,
pero sus pasiones son pintorescas. Me casé con ella por su buen gusto, no por su análisis de carteras. La mesa quedó en silencio. El aire crepitaba con la humillación de Meline. No era solo que la hubiera desestimado. Había calificado la pasión de su vida como un pasatiempo trivial e infantil delante de un desconocido. Había reducido toda su identidad a la de un objeto decorativo que había adquirido. En ese momento, al verlo reír con Vance, vio su matrimonio tal y como era en realidad, una jaula dorada, cuyas rejas estaban hechas de su condescendencia. Se excusó de la mesa con aplomo, con la espalda recta y la cabeza alta. Pero una vez en la soledad de su estudio, la fachada se derrumbó. La tranquila tristeza con la que había convivido durante años se convirtió en un nudo frío y duro de ira. Ya no se trataba solo de Alistair y Bianca. Se trataba del lento y sistemático borrado de su propio yo. Al día siguiente comenzó a indagar. Empezó por sus propias finanzas, un tema que siempre había manejado Alistair. Él le había asignado una generosa asignación, una cantidad diseñada para mantenerla cómoda y sin curiosidad. Pero a Meline no le interesaba la asignación. Buscaba otra cosa, un hilo suelto de su pasado. Lo encontró en una caja polvorienta de documentos de la herencia de su abuela. Su abuela, una mujer a la que Alistair había descartado como una simple maestra de escuela, había sido una inversora tranquila y astuta toda su vida. Escondida en un fideicomiso olvidado, sin tocar y acumulando valor durante más de una década, había una herencia. No era una fortuna multimillonaria, pero era considerable, mucho más de lo que Alistair podría imaginar que poseyera una simple maestra de escuela. Era un ahorro secreto que le había dejado con una nota manuscrita para el día en que decidiera construir su propio mundo. Ese día había llegado. El abogado de su abuela se había jubilado hacía mucho tiempo, pero su bufete seguía en activo. Con manos temblorosas, Meline hizo una llamada y la remitieron al gestor patrimonial senior más discreto del bufete, un hombre llamado Arthur Peterson. Cuando se reunieron en una oficina tranquila y anónima del centro de la ciudad, el señor Peterson era exactamente lo que ella esperaba. De la vieja escuela, impecablemente profesional y con unos ojos que parecían entenderlo todo sin que ella tuviera que decir una palabra. Revisó la cartera que le había dejado su abuela. Su abuela era una mujer muy sabia, señora Hawthorne, dijo, mirándola por encima de sus gafas. Invirtió en tecnología fundamental y biotecnología mucho antes de que estuvieran de moda. Esta cartera no solo es sólida, es una plataforma de lanzamiento. Meline respiró hondo. Señor Peterson, no busco financiar un hábito de compras o una nueva organización benéfica. Busco hacer una adquisición estratégica. Quiero construir algo, pero debe hacerse en absoluto secreto. Mi marido no puede saberlo. Nadie puede. El señor Peterson no se inmutó. Simplemente asintió con un destello de respeto en los ojos. Había visto lo suficiente del mundo de los hombres poderosos y sus esposas, a menudo ignoradas, como para comprender la situación de inmediato. El secreto es un servicio que ofrecemos. Señora Hawthorne, dígame cuál es el objetivo. Este era el momento. Aquí fue donde la vaga sensación de rebelión se solidificó en un plan concreto. Pensó en el mundo de Alistair, sus obsesiones, sus vulnerabilidades. Su última fijación era la adquisición hostil de una empresa mediana e innovadora de energía verde, Helios Innovations. Alistair quería adquirirla, despojarla de sus valiosas patentes para su propia división tecnológica y cerrar el resto. Era una maniobra despiadada y depredadora, típica de su estilo de negocios. Pero Meline sabía algo que Alistair ignoraba. Su padre, un profesor de ingeniería fallecido hacía años, había sido mentor del fundador de Helios. Ella sabía que la empresa no era solo un conjunto de patentes. Era un equipo de personas brillantes dedicadas a una causa. Destruirla sería un acto de vandalismo corporativo. Helios Innovations, dijo Meline con voz firme y clara. Quiero comprar una participación mayoritaria antes de que lo haga mi marido. Y luego quiero usar esa posición para invertir en ellos, para hacerlos intocables. El señor Peterson levantó una ceja, intrigado.
No se trataba solo de un capricho rencoroso. Era una estrategia sofisticada y con múltiples capas. Era tanto una medida defensiva para proteger un legado que le importaba como un ataque directo al corazón de la ambición actual de Alistair. Es una jugada muy ambiciosa, señora Hawthorne, dijo lentamente. Hawthorne Industries tiene recursos formidables, pero los alardean. Melin respondió con una nueva confianza que brotaba en su interior. Se mueven como depredadores y todo el mundo puede verlos venir. Nosotros nos moveremos como fantasmas. Utilizaremos una sociedad de cartera, una entidad anónima. Compraremos pequeños bloques de acciones imposibles de rastrear a través de varios corredores. No nos verá hasta que sea demasiado tarde. Por primera vez en años, Melin sintió la emoción de su propio intelecto, el poder de su propia agencia. Ya no era una aficionada pintoresca, era una estratega. La semilla de la rebelión había echado raíces y estaba creciendo hasta convertirse en un roble de formidable fuerza, justo a la sombra del hombre que la consideraba nada más que una delicada flor. Durante los siguientes 6 meses, Meline Hawthorne vivió una doble vida meticulosamente elaborada. Para Alistair y su brillante círculo social, seguía siendo la esposa serena, casi invisible. Asistía a sus almuerzos, sonreía plácidamente en las reuniones de la junta directiva y asentía con la cabeza mientras Alistair pontificaba sobre sus triunfos empresariales. Su apariencia plácida era el camuflaje perfecto. Nadie busca un tiburón en un estanque de carpas. Pero en cuanto se quedaba sola en su estudio, la transformación era absoluta. La habitación se convertía en su centro de operaciones. A los libros de historia del arte se sumaban textos sobre legislación bursátil, análisis de mercados y gobierno corporativo. Su ordenador portátil, que antes utilizaba para enviar correos electrónicos a los proveedores de catering, ahora brillaba con aplicaciones de mensajería encriptada y cotizaciones bursátiles en tiempo real. Su asociación con el señor Peterson fue una lección magistral de discreción. Nunca volvieron a verse en persona. Su comunicación era una compleja danza de teléfonos desechables. Las videoconferencias seguras y los mensajes pasaban a través de un mensajero de confianza que creía estar entregando catálogos de subastas de arte raras. El señor Peterson, animado por un reto que no había experimentado en años, se convirtió en su tutor y mariscal de campo. La estrategia de Alistair es un ataque frontal, explicó durante una de sus llamadas nocturnas, mientras Melin estaba sentada en su bata de seda estudiando hojas de cálculo. Está haciendo bajar el precio de las acciones con noticias negativas, probablemente filtradas por su propia gente, para abaratar la adquisición. Cree que es el único jugador en la mesa. Entonces no nos sentaremos a la mesa, respondió Melin, con voz baja y firme. Le compraremos las sillas. Su plan era brillante en su sutileza. A través de Shell Corporation, crearon Orion Investment Group. Comenzaron a comprar. No adquirieron grandes bloques de acciones de Helios que llamaran la atención. En su lugar, realizaron cientos de pequeñas compras a través de una docena de empresas de corretaje diferentes, manteniéndose siempre por debajo del porcentaje que obligaría a revelar la información a la SEC. Era una muerte por 1000 cortes. Meline aprendió a leer los ritmos del mercado para anticiparse a los movimientos de Alistair. Descubrió que tenía una comprensión intuitiva natural de la estrategia, una habilidad perfeccionada por años de navegar por la compleja y traicionera política social del mundo de Alistair. Sabía cómo ser paciente, cómo esperar el momento perfecto para atacar. Una tarde, Bianca entró tranquilamente en el ático, aparentemente para dejarle unos archivos a Alistair. Encontró a Melin en la sala de estar dibujando en un cuaderno, todavía dibujando tus florecitas. Melin Bianca ronroneó, mirando la página con una sonrisa condescendiente. ¡Qué bonito! Alistair está cerrando el mayor acuerdo de su carrera. Y tú estás garabateando. Melin levantó la vista con una expresión indescifrable. El dibujo no era de flores. Era un complejo diagrama de flujo, un mapa de sociedades ficticias y patrones de retención disfrazados con pétalos y hojas. Todo el mundo necesita una salida creativa, dijo Bianca en voz baja.
La ignorancia de sus rivales era su mayor arma. Veían a una mujer tranquila y artística, y no podían imaginar la mente de un depredador acechando debajo. El estrés era inmenso, pero era un tipo de estrés diferente al peso aplastante de su matrimonio. Era el estrés agudo y estimulante de los altos riesgos de un propósito. Algunas noches apenas dormía, con la mente acelerada por los números y las estrategias. Observaba a Alice Tister durmiendo a su lado, ese hombre poderoso, tan ajeno a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor, y sentía una fría y clara determinación. Él la había subestimado. Eso sería su perdición. La pieza final de su plan tenía que ver con la propia Helios. Utilizando un alias, abrió un canal de comunicación secreto con el director ejecutivo de Helios, un científico brillante pero acosado llamado Dr. Aries Thorne. Se presentó como representante de un grupo de inversión privado que creía en su visión y quería ayudarle a defenderse de la adquisición hostil. Hawthorne no quiere tu tecnología, escribió en un correo electrónico cifrado. Quiere tus patentes, destruirá tu departamento de investigación y despedirá a tu equipo. Nosotros queremos financiarlo. Queremos verte crecer. Thorne, inicialmente escéptico, estaba desesperado. Vio un salvavidas. Meline, a través de Orion, le proporcionó el capital suficiente para reforzar las finanzas inmediatas de su empresa. Una medida que impulsó ligeramente el precio de las acciones y encareció y frustró los esfuerzos de adquisición de Alistair. Alice Tister, furioso por esta misteriosa interferencia, simplemente redobló sus tácticas agresivas, lo que le hizo aún más predecible. Estaba jugando a las damas, convencido de que era un rey. Meline jugaba al ajedrez y ya estaba a 3 movimientos del jaque mate. Una semana antes de la gala, el señor Peterson confirmó la transacción final. Ya está hecho, Sr. Hawthorne. Orion Investment Group ahora controla el 52% de Helios Innovations. Usted es la propietaria mayoritaria silenciosa. La empresa es suya. Meline cerró los ojos y dejó que la realidad de su victoria la invadiera. Lo había conseguido. Había movido en secreto millones de dólares. Había superado en astucia a uno de los multimillonarios más despiadados del país y había salvado una empresa en la que creía. Ahora solo quedaba el acto final. Era hora de salir de las sombras. Abrió su armario, apartando los vestidos elegantes y discretos que prefería Alice Tister. En el fondo, guardado en una funda, había un vestido que se había comprado hacía años, pero que nunca se había atrevido a ponerse. Era una creación atrevida y deslumbrante de seda carmesí oscuro que brillaba como fuego líquido. No era el vestido de un santuario sereno, era el vestido de una reina. El día de la fundación Hawthorne, Gala llegó con una palpable sensación de electricidad. Para Alice Tister era la culminación de meses de trabajo, la noche en la que celebraría extraoficialmente su inminente conquista, las innovaciones de Helios ante el mundo que importaba. Para Meline, era el día en que el mundo se redibujaría. El ático era un hervidero de actividad. Estilistas, catering y asistentes entraban y salían, sus movimientos orquestados por las órdenes imperiosas de Alistair. Él se encontraba en el centro de todo, como un rey observando su corte, ladrando órdenes por teléfono. Estaba tan absorto en la actuación de la noche que apenas se percató de la presencia de su esposa. Meline se movía entre el caos con una calma sobrenatural. Aprobó los arreglos florales finales, confirmó la distribución de los asientos y se ocupó de una crisis de última hora con la orquesta. Todo ello con la tranquila eficiencia que él daba por sentada desde hacía tiempo. Ese era su papel, el de gestora silenciosa y competente de su vida doméstica y social. Esa noche lo desempeñaría a la perfección por última vez. Una hora antes de salir, Alistair entró en la suite principal. Meline estaba sentada ante su tocador, con el pelo ya peinado en un elegante pero severo chignon. Él ya llevaba puesto el esmoquín, con un aspecto elegante, poderoso y completamente absorto en sí mismo. ¿Está todo listo?, preguntó, no como una pregunta, sino como una exigencia de confirmación.
Se ajustó los gemelos ante el espejo, con la mirada fija en su propio reflejo. Todo está en orden, respondió Meline con voz tranquila. Finalmente la miró, o más bien miró el espacio que ella ocupaba. Bien, no te olvides de los zafiros. Esta noche tenemos que proyectar una imagen de fuerza inquebrantable. La fusión está prácticamente cerrada, pero las apariencias son cruciales. Vio la caja de zafiros en el tocador y asintió con satisfacción. No se fijó en el espacio vacío junto a ella, donde debería haber estado colgado el vestido carmesí que ella pensaba ponerse. No se fijó en la nueva determinación de acero en sus ojos. No la vio en absoluto. Solo vio un componente de su gran diseño. Tengo que llegar temprano al lugar de la reunión, anunció mirando su reloj. Tengo que saludar a algunos miembros de la junta antes de que comience el caos. El chofer volverá a buscarte en 30 minutos. No llegues tarde. Se inclinó, no para darle un beso, sino para darle un seco y perentorio beso en la mejilla. Parecía un sello corporativo de aprobación. Mucha suerte, cariño, murmuró, sin darse cuenta de la ironía. Luego se marchó, y sus rápidos pasos resonaron en el pasillo de mármol, dejando atrás el familiar silencio ensordecedor. En el momento en que la puerta se cerró, el comportamiento de Meline cambió por completo. La quietud se rompió, sustituida por un propósito rápido y deliberado. Se dirigió a su armario y sacó el vestido carmesí. Era una prenda llamativa, una obra de arte diseñada para ser vista, no para pasar desapercibida. Era una declaración. Al ponerse la seda, sintió como si se despojara de una piel que había llevado durante 5 largos años. La recatada y discreta señorita. Hawthorne estaba desapareciendo, y la verdadera Meline Beaumont resurgía más fuerte, más aguda y forjada en el fuego del abandono de su marido. Pasó por alto el collar de zafiros, símbolo de la estabilidad que él quería proyectar. En su lugar, eligió una sola pieza de joyería deslumbrante. Su abuela le había dejado un collar de diamantes con forma de serpiente, cuyos ojos eran pequeñas esmeraldas. Era atrevido, un poco peligroso y totalmente suyo. Cuando se miró en el espejo, la mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, pero bienvenida. La severa Chinon había desaparecido. Su cabello, ahora peinado con suaves y seguras ondas, enmarcaba un rostro que ya no era plácido, sino vivo, inteligente y decidido. El vestido carmesí se ceñía a su figura, en marcado contraste con los apagados grises y azules marinos que se habían convertido en su uniforme. Esta no era la mujer que Alistair esperaba que entrara en su fiesta. No era el activo al que había ordenado que llevara zafiros. Su teléfono vibró. Era un mensaje seguro del Sr. Peterson. El mercado está cerrado. Todo está tranquilo. El escenario es suyo, Sra. Hawthorne. O debería decir Sra. Beaumont. Sonrió. El nombre le parecía adecuado. Meline Beaumont había vuelto. El chofer que Alistair había enviado la esperaba abajo. Mientras bajaba en el ascensor privado, las paredes espejadas reflejaban a una reina vestida de rojo. El nerviosismo que esperaba sentir había desaparecido, sustituido por una certeza engañosa y emocionante. Alistair le había dicho que no llegara tarde, pero Meline no tenía intención de llegar según su horario. Una reina nunca llega tarde. Todos los demás simplemente llegan temprano. Le pidió al conductor que tomara una ruta panorámica a lo largo del río, un retraso deliberado. Su entrada tenía que ser perfectamente sincronizada. No llegaría a la sombra de Alistair. Llegaría cuando la fiesta estuviera en pleno apogeo, cuando todas las miradas estuvieran puestas en su marido, el amo del universo. Solo entonces entraría y se robaría el show. El gran salón de baile del Hotel Metropole era un universo de poder y riqueza. Las lámparas de cristal derramaban su luz sobre un mar de smokines negros y vestidos de diseño. El aire vibraba con el discreto murmullo de acuerdos multimillonarios y cotilleos influyentes. En el centro de este universo se encontraba Alistair Hawthorne, irradiando éxito. Estaba presidiendo la fiesta cerca de la gran escalera, con una copa de champán en una mano, y Bianca Valente, vestida con un brillante vestido plateado, artísticamente situada a su lado. Acababa de mirar su reloj por tercera vez,
y una pizca de irritación cruzó su rostro. Melin llegaba tarde, era poco profesional. La necesitaba allí, desempeñando su papel. Y entonces, un silencio se apoderó de la entrada del salón de baile. Comenzó como una onda, unas pocas cabezas se giraron, y rápidamente se convirtió en una ola de silencio atónito que se extendió por toda la sala. Las conversaciones se interrumpieron. La música pareció desvanecerse en el fondo. De pie en lo alto de la gran escalera, bañada por el cálido resplandor de los focos, había una mujer con un impresionante vestido carmesí. Por un momento, nadie la reconoció. Esa mujer era una visión de poder y confianza. Llevaba la cabeza alta y su mirada recorría la sala con una inquietante compostura. El collar de serpiente que lucía en el cuello reflejaba la luz, y sus ojos esmeralda parecían brillar con vida propia. Era Melin. Alistair se quedó paralizado con la copa de champán momentáneamente olvidada en su mano. Se quedó mirando fijamente, luchando por conciliar a la mujer recatada y tranquila que había dejado en casa con la espectacular criatura que acaparaba la atención de todas las personas de la sala. Era como si la hubieran reescrito en un papel diferente, sin su permiso. El vestido, el peinado, la mirada de sus ojos, todo estaba mal. Todo era una rebelión desafiante y gloriosa. La sonrisa perfectamente cuidada de Bianca tensó sus ojos, que se entrecerraron con un instantáneo y venenoso celo. Esta no era la mujer a la que había descartado tan fácilmente durante años. Esta era una rival. Cuando Melin bajó la escalera, el silencio se rompió en una ráfaga de susurros. ¿Es esa Melin Hawthorne? Nunca la había visto así. Dios mío, ¿qué lleva puesto? Los susurros no eran de burla, sino de asombro y confusión. No se movía con la tímida deferencia que Alistair esperaba, sino con una gracia fluida y deliberada. No se dirigió hacia su marido. En cambio, se desvió hacia el lado donde se había reunido un pequeño grupo de las personas más poderosas de la sala. Robert Vance, el industrial al que Alistair había estado tan interesado en impresionar, un magnate tecnológico llamado Kenji Tanaka y el formidable director de la Comisión Bancaria Nacional. Alistair vio cómo su confusión se convertía en ira cuando la saludaron, no con la condescendencia cortés que se suele reservar a las esposas de los empresarios, sino con auténtica calidez y respeto. Tanaka se inclinó para besarla en la mejilla. Vance, el hombre ante el cual Alistair la había humillado, inclinó ligeramente la cabeza. «Melin, estás magnífica», dijo Vance, con voz llena de admiración. «Rhys Thorne habla muy bien de ti». Melin le dedicó una sonrisa radiante. «Rhys es un visionario. Es un privilegio ser su socia». Las palabras, pronunciadas en voz lo suficientemente alta como para que las oyeran los que estaban cerca, provocaron otra onda expansiva entre la multitud. Su socio Alistair comenzó a acercarse a ella con el rostro encendido, pero fue interceptado por un senador. Estaba atrapado, obligado a sonreír y estrechar manos mientras veía a su esposa, su tranquila y decorativa esposa, cortejar a las mismas personas a las que él había pasado toda su vida tratando de impresionar. Ella hablaba de negocios, ella reía, parecía más viva que nunca. Melin podía sentir la mirada de Alistair clavada en su espalda, pero la ignoró. Por primera vez, no era una extensión de él, era el centro de su propia gravedad, y estaba atrayendo a las personas más importantes de la sala hacia su órbita. Ya no era un fantasma en su máquina, se había convertido en una máquina por sí misma. Finalmente se giró, y sus ojos se encontraron con los de Alistair al otro lado de la abarrotada sala. Mantuvo su mirada y por primera vez no había miedo, ni deferencia, ni una silenciosa disculpa en sus ojos. Solo había la fría y tranquila evaluación de un igual, o quizás de un superior. Le dedicó una pequeña y enigmática sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa que decía, «No tienes ni idea de lo que se avecina». Luego volvió a su conversación, descartándolo con la misma facilidad con la que él la había descartado durante 5 años. La gran entrada había terminado. Había sido un éxito rotundo, pero solo era el preludio.
La actuación principal aún estaba por llegar. El punto culminante de la gala de la Fundación Hawthorne era la subasta en directo, un espectáculo de filantropía performativa en el que Alistair subiría al escenario para recaudar donaciones y, lo que es más importante, consolidar su estatus como rey benevolente de la industria. Esa noche tomó el micrófono con una dosis extra de arrogancia, en un intento desesperado por recuperar el protagonismo que su esposa le había robado de forma tan inesperada. Era encantador, ingenioso y poderoso. Habló del legado, de la ambición, del futuro que su empresa estaba construyendo. Estaba en su elemento, era el amo de su universo y la sala volvía a estar bajo su hechizo. Meline observaba desde una mesa cerca del frente con una expresión perfectamente serena. No se sentó con las otras esposas de los ejecutivos, sino entre Kenji Tanaka y Robert Vance, una clara declaración de su nueva lealtad. Y entonces Alistair anunció con voz atronadora: «Llegamos al último y más emocionante anuncio de la noche. Como muchos de ustedes saben, Hawthorne Industries se dedica al progreso. Y como parte de ese compromiso, estamos en las etapas finales de la adquisición de Helios Innovations, una empresa con un potencial extraordinario que pretendemos integrar plenamente en nuestra división tecnológica para crear una sinergia sin precedentes». Un aplauso cortés y cómplice recorrió la sala. Era la declaración pública de su victoria. Estaba plantando su bandera. Miró directamente a Meline con un brillo triunfante y desafiante en los ojos, como diciendo: «Este es mi mundo. Este es el poder real». A continuación, hizo un gesto al presentador de la gala, un conocido periodista, y dijo: «Para hablar más sobre el futuro de la innovación, me gustaría invitar a nuestro presentador a volver al escenario». El periodista sonrió cálidamente. «Gracias, Alistair. Una visión verdaderamente notable». Hizo una pausa y miró una tarjeta que tenía en la mano con expresión ligeramente desconcertada. «Señoras y señores, acabo de recibir una información que parece ser un avance significativo en esa misma historia. Al parecer, hay otro actor importante en el acuerdo de Helios Innovations». Un murmullo de confusión se extendió por el salón de baile. La sonrisa de confianza de Alistair se tambaleó. Esto no estaba en el programa. El anfitrión continuó: «La junta directiva de Helios acaba de publicar un comunicado oficial con efecto inmediato. Han aceptado un acuerdo de asociación y financiación de un grupo de inversión privado que, durante los últimos 6 meses, ha adquirido discretamente una participación mayoritaria del 52% en la empresa». El aire se detuvo en la sala. Una participación mayoritaria era imposible. El equipo de Alistair había estado supervisando todas las transacciones importantes. «Esta inversión», leyó el presentador con voz dramática, «garantizará que Helios siga siendo una entidad independiente dedicada a su misión principal de energía sostenible». La oferta pública de adquisición hostil de Hawthorne Industries ha sido rechazada oficialmente. Alistair palideció. Su rostro, retransmitido en las pantallas gigantes a ambos lados del escenario, era una máscara de incredulidad y furia. Había sido humillado públicamente. «La declaración concluye», dijo el presentador, mirando a la atónita multitud y anunciando que el nuevo accionista mayoritario asumirá un cargo público como director estratégico del Consejo de Administración. «El nombre del grupo inversor es Orion Investment Group». Hizo una pausa para crear efecto y añadió que su principal propietaria y directora se encontraba allí con ellos esa noche. «Damas y caballeros, den la bienvenida a la señorita Meline Beaumont. Jaque mate». Por un momento se produjo un silencio ensordecedor. El suspiro colectivo se sintió más que se oyó. Alistair parecía como si le hubiera alcanzado un rayo, con la mirada fija en su esposa. «Meline Beaumont. No Hawthorne, Beaumont». Con una elegancia pausada, Meline se puso de pie. El color carmesí de su vestido parecía arder bajo los focos. Hizo un pequeño gesto de cortesía con la cabeza a Tanaka y Vance y se dirigió hacia el escenario. Sus tacones resonaban en el suelo pulido. Cada paso un golpe de martillo al ego de Alistair. Tomó el micrófono de manos del atónito presentador.
Miró al mar de rostros sorprendidos, con una mirada tranquila y autoritaria. Y luego miró directamente a su marido, que seguía paralizado en el escenario a solo unos metros de distancia. Gracias, dijo con voz clara y firme, amplificada por toda la sala en silencio. Siempre he creído que el verdadero progreso no consiste en consumir, sino en crear. No se trata de adquirir y desmantelar, sino de construir y nutrir. Helios Innovations representa un futuro, creo, en un legado de tecnología sostenible del que mi difunto padre, un brillante ingeniero, se habría sentido orgulloso. Mi grupo de inversión y yo nos comprometemos a proporcionar al Dr. Thorne y a su equipo todo lo que necesiten para cambiar el mundo. No alzó la voz, no le hacía falta. Cada palabra fue pronunciada con la fuerza precisa y devastadora de una bola de demolición. No solo le había vencido, sino que también había reclamado la superioridad moral, vinculando su victoria al legado de su familia y a una causa noble. Había dejado al descubierto sus tácticas depredadoras como algo del pasado. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el futuro, concluyó. Dedicó una última sonrisa deslumbrante al público, se dio la vuelta y se marchó del escenario, dejando a su marido solo entre las ruinas de su triunfo, derrotado por completo ante todos aquellos a quienes había querido impresionar. El trayecto de vuelta al ático fue un ejemplo de silencio asfixiante. Alistair se sentó rígido en un lado de la limusina, con el rostro convertido en una máscara de furia. Meline se sentó frente a él, serena y tranquila, observando las luces de la ciudad difuminarse como si fuera una noche más. El aire entre ellos estaba cargado de acusaciones tácitas y orgullo destrozado. En el momento en que la puerta del ático se cerró detrás de ellos, la frágil tregua de silencio se rompió. ¿Qué has hecho?, preguntó Alistair con voz baja y peligrosa. Se arrancó la pajarita con movimientos espasmódicos de rabia. ¿Qué demonios ha sido eso? Meline se quitó con calma los tacones y los dejó cuidadosamente junto a la puerta. Se volvió hacia él, con expresión inflexible. Creo que el anuncio fue bastante claro. He salvado a una empresa de un depredador. La has salvado, rugió él dando un paso hacia ella. Me has humillado. Actuaste a mis espaldas, conspiraste contra mí y me convertiste en el hazme reír en mi propio salón de baile, en mi propio escenario. Tu escenario, replicó Meline, con una voz peligrosamente suave. ¿Era ese el mismo escenario en el que planeabas anunciar la destrucción de una empresa en la que mi padre creía? ¿O era el que compartías con tu amante mientras se esperaba que tu esposa aplaudiera desde el público? Pareces confundido sobre quién es dueño de qué, Alistair. La mención de Bianca y su padre lo dejó en silencio por un segundo. Su ira se vio momentáneamente cortocircuitada por la franqueza de su ataque. Nunca la había oído hablar así. La diferencia había desaparecido, sustituida por una fría hoja de acero. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó con la mente acelerada, tratando de encajar las piezas de lo imposible. Yo controlo nuestras finanzas. No podrías comprar un coche nuevo sin que yo lo supiera. Ahí es donde te equivocas, dijo ella, caminando hacia las ventanas con vistas a la ciudad. Tú controlabas tus finanzas. Nunca te molestaste en preguntar por las mías. Viste a la hija de una profesora y asumiste que no tenía nada. Nunca se te ocurrió indagar más. Entonces le contó lo de la herencia de su abuela, la cartera secreta que había ido creciendo en silencio durante años. Le explicó cómo cada vez que él la había rechazado, ignorado o humillado, eso había alimentado su determinación. Viste a una aficionada, dijo, con la voz cargada del hielo de 5 años de ira reprimida. Viste a una esposa decorativa y pintoresca. Nunca me viste a mí. Estabas tan cegado por tu propia arrogancia que no podías ver a la persona que dormía a tu lado. Ese fue tu mayor error. Alistair la miró fijamente, y por fin encajaron todas las piezas. Las noches en vela que ella pasaba leyendo los catálogos de arte que le enviaban, su repentino interés por las noticias financieras. Todo había estado sucediendo justo delante de sus narices. La magnitud de su engaño, su brillantez estratégica, era a la vez aterradora y, en un nivel profundo e inconsciente, asombrosa.
Su furia comenzó a transformarse en una emoción diferente, más compleja, un respeto a regañadientes y horrorizado. No le había derrotado un rival empresarial, sino su esposa, la mujer que creía que le pertenecía. ¿Así que todo esto era por venganza?, preguntó, ahora con voz más tranquila. ¿Por destruirme por acostarme con Bianca? Melin soltó una risa breve y aguda, desprovista de cualquier humor. Oh, Alice Tister, sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor. Bianca era un síntoma, no la enfermedad. Tus aventuras amorosas eran solo otro ejemplo de tu profunda falta de respeto. No se trataba de venganza. La venganza es un acto emocional fugaz. Se trataba de un reajuste estratégico. Eras una mala inversión. Así que me deshice de ti. Se volvió hacia él, con los ojos claros y decididos. No tengo ningún interés en destruirte. Pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo destruyes a buenas personas y buenas ideas por lucro. Helios Innovations está ahora bajo mi protección. No la tocarás. Mañana por la mañana emitirás un comunicado público retirando tu oferta y deseando lo mejor a los nuevos dirigentes. No era una petición, era una orden. La dinámica de poder en la sala, en todo su mundo, había cambiado irrevocablemente. Él era multimillonario, un titán, pero ella tenía el control sobre lo que él más deseaba. Y ella acababa de demostrar que era una jugadora mucho más astuta que él. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente, con la palabra flotando incómodamente en el aire. ¿Qué hay de nosotros? Melin lo miró y por primera vez él vio un destello de la mujer con la que se había casado, una profunda tristeza en sus ojos. No hay ningún nosotros, Alice Tister. No lo hay desde hace mucho tiempo. Has construido una jaula dorada tan grande que me ha costado encontrar la puerta. Pasó junto a él y se dirigió al ala de invitados del ático. Haré que trasladen mis cosas a finales de semana. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Te sugiero que les digas que sean cooperativos. Se quedó solo en la amplia y silenciosa sala de estar, rodeado del frío arte minimalista que se suponía que representaba su éxito. Por primera vez, comprendió el verdadero significado de la palabra bancarrota. No solo había perdido un negocio, había perdido a la única persona que mantenía su mundo unido, de una forma que él había sido demasiado ciego para apreciar. El fantasma de su máquina se había convertido en su amo, y ella acababa de apagarla. Los días que siguieron a la gala fueron una lección brutal para Alice Tister Hawthorne. La historia de su derrota pública fue la noticia principal en todos los periódicos financieros y columnas de cotilleos. La narrativa era embriagadora. La esposa invisible, los secretos, la brillante maniobra corporativa. Melin Beaumont se convirtió instantáneamente en un icono feminista, un genio estratégico que había salido de las sombras. Alice Tister, por el contrario, fue retratado como un tonto arrogante, superado en inteligencia por la única persona a la que debería haber conocido mejor. Sus inversores se asustaron. Su junta directiva exigió reuniones de emergencia. La ilusión de su invencibilidad, la base misma de su poder, se había hecho añicos. Las llamadas no eran devueltas. Los acuerdos que parecían seguros se suspendieron de repente. El mundo que antes se había doblegado a su voluntad, ahora lo veía con nuevos ojos críticos. Bianca Valente fue una de las primeras ratas en abandonar el barco que se hundía. Vio que el valor social y profesional de Alice Tister se había desplomado. En una semana, había dimitido discretamente de Hawthorne Industries, emitiendo un comunicado en el que anunciaba que iba a buscar nuevas oportunidades. En su mundo no había lealtad, solo un cálculo despiadado del poder. Y Alistair ya no era la apuesta ganadora. Su marcha fue una nota al pie en su cascada de pérdidas, pero fue reveladora. Fiel a su palabra, Melin se mudó del ático. No huyó en mitad de la noche. Contrató a una empresa de mudanzas profesional para que viniera a plena luz del día. Un desmantelamiento tranquilo, ordenado y muy público de su vida juntos. Solo se llevó sus pertenencias personales, sus libros y un único cuadro de la colección. No uno de los famosos y caros, sino un pequeño y sereno paisaje que siempre le había gustado, uno que Alistair había considerado insignificante.
Alistair, por su parte, se encontró a la deriva en el silencio resonante del enorme apartamento. Cada habitación era un monumento a su fracaso. Se sorprendía a sí mismo escuchando sus suaves pasos, el delicado sonido de ella pasando una página en su estudio. El silencio que una vez había cultivado como señal de su dominio, ahora se sentía como un vacío aplastante e insoportable. Despojado de los aduladores y las distracciones, se vio obligado a enfrentarse a la verdad. Repitió los últimos 5 años en su mente, pero esta vez lo vio a través de los ojos de ella. Vio sus intentos por conectar sus inteligentes sugerencias. Había ignorado su tranquila dignidad ante sus descaradas aventuras, su profunda soledad. Había confundido su elegancia con debilidad, su silencio con sumisión. No solo la había ignorado, había intentado activamente menospreciarla para mantenerla pequeña y así poder sentirse grande. 2 semanas después de la gala, humillado y desesperado, hizo algo que no había hecho en años. Pidió verla, no a través de abogados, sino directamente. Le envió una sencilla nota manuscrita. Se reunieron en un lugar neutral, una sala privada de la galería donde ella había trabajado en el pasado. Cuando ella entró, él volvió a quedar impresionado por su transformación. Llevaba un vestido de negocio sencillo pero impecablemente confeccionado. La tranquila incertidumbre había desaparecido, sustituida por un aura de calma y autoridad. Ya no era la señora Hawthorne, el apéndice. Era Melaine Bowman, la directora. Gracias por reunirte conmigo, comenzó él, con voz tensa. Melaine, lo siento. La disculpa quedó suspendida en el aire. Era sincera, nacida de una dolorosa y profunda toma de conciencia. Fui un tonto, continuó. Fui arrogante y cruel, y no te merecía. Te quité tu luz y traté de ocultarla porque temía que eclipsara la mía. Ahora me doy cuenta. Melina escuchó con expresión impenetrable. No le ofreció el fácil consuelo del perdón inmediato. ¿Qué quieres, Alice Tister? Preguntó con tono directo, pero no desagradable. Quiero, titubeó. La respuesta honesta era que quería recuperarla. Quería la vida que había desperdiciado tan imprudentemente, pero sabía que eso era imposible. La había roto sin posibilidad de reparación. Así que le ofreció lo único que le quedaba. Quiero proponer una asociación. Ella levantó una ceja. No una personal, aclaró rápidamente. Una profesional. Tenías razón sobre Helios. Mi enfoque era erróneo. Tu visión es mejor. Tú eres mejor estratega que yo. Hawthorne Industries está sufriendo un duro golpe. Necesitamos una nueva dirección, una nueva historia. Una empresa conjunta entre Hawthorne y una Helios revitalizada. Sería poderosa. Juntos podríamos hacer grandes cosas. Era la concesión definitiva. Estaba admitiendo su superioridad y suplicando por un salvavidas profesional. Le estaba ofreciendo ser su socio en sus propios términos. Melin consideró su propuesta durante un largo rato. La antigua Melin habría rechazado la idea, pero ella ya no era esa mujer. Vio la oportunidad no de salvarlo, sino de aprovechar sus recursos para sus propios objetivos. Con el poder de Hawthorne Industries detrás de Helios, el impacto que podrían tener se multiplicaría por 10. Lo consideraré, dijo finalmente. Haré que mi equipo redacte una propuesta preliminar, pero Melin, quiero dejar esto muy claro. Yo seré la socia principal. Las condiciones serán las mías y mis abogados supervisarán cada detalle. No habrá lugar para las viejas costumbres. Alistair asintió con una oleada de alivio tan profunda que casi lo derrumba. Era más de lo que se merecía. Lo que tú digas, las condiciones serán las tuyas. Ese día salió de la galería convertido en un hombre diferente, humillado, derrotado, pero con un destello de esperanza. No por una reconciliación romántica, sino por la oportunidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas de su arrogancia, guiado por la mujer a la que había subestimado tan estúpidamente. Melin lo vio marcharse, sin sentir triunfo, sino una tranquila sensación de cierre. Su viaje no había consistido en destruirlo. Había consistido en encontrarse a sí misma. Había salido de su sombra, no solo para ser vista, sino para proyectar por fin su propia sombra.
una sombra poderosa y moldeada enteramente por su propio diseño. Aquella noche en la gala no fue un final, sino un comienzo espectacular. La historia de Meline Bowman se convirtió en una leyenda en el mundo de los negocios, un testimonio del poder silencioso que tan a menudo se pasa por alto. No solo ganó una batalla contra su marido, redefinió toda su existencia, pasando de ser una compañera silenciosa en un matrimonio solitario a una líder visionaria en una industria competitiva. Su viaje nos enseña que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa. A veces se forja en silencio, se construye en las sombras del abandono, esperando el momento perfecto para salir a la luz y cambiar el mundo. Ella demostró que el activo más valioso no es la riqueza ni el poder, sino la autoestima que nadie puede arrebatarte. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Meline? ¿Alguna vez te has sentido subestimado y has demostrado que todos se le equivocaban? Comparte tus opiniones e historias en los comentarios a continuación. Nos encanta saber de ti. Si te ha cautivado esta historia de empoderamiento y dulce venganza, dale a este video un me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias inolvidables. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por vernos.